Hola, mi nombre es Alberto, vivo en Bogotá, soy arquitecto y he crecido escuchando ingresos reales con bienes raíces. Te invito a disfrutar del siguiente episodio. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria, directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdavis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Davis. ¿Cómo crecer financieramente cuando estoy pensando que el mundo se va a acabar, que la situación está terrible, que hay mucha violencia, mucha inseguridad económica, política? ¿Cómo hacerlo? Yo conocí a Pablo hace más de 30 años y en una época de mucha violencia en Colombia, en Medellín, él vive en Medellín, y él nos cuenta cómo ha creado una fortuna enorme con bienes raíces mientras pasa muchísimas dificultades y ha decidido invertir en donde todos piensan que es un problema. Él nos cuenta esos secretos para manejar la loca de la casa cuando pienso que el mundo se va a acabar y que todo está terrible, y que el mercado está muy alto y que es muy difícil invertir para mí. Bueno, hoy tengo a una persona que conocí hace 30 años y de quien me siento muy contento de reencontrarlo. Mi querido Pablo, lo conocí cuando tenía 30 años, hoy tiene 59 años, es un empresario muy exitoso en bienes raíces, en muchas otras áreas, pero en bienes raíces, y tengo el privilegio de encontrarlo hoy de nuevo. Pablo, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carlos, el gusto es para mí. Bueno, Pablo, comencemos un poquito. Cuéntanos cómo comenzaste tú en los bienes raíces, cómo comenzaste. Cuéntanos un poco de tu vida, cómo comenzaste, porque lo que yo quiero contarle a las personas es cómo la mayoría de las personas que tienen éxito empezaron de cero o de menos cero. ¿Cómo empezaste tu aventura en el camino de los bienes raíces? Bueno, buenos días para todos, en primer lugar, y pues dándole gracias a la vida porque me volví a encontrar con una de las personas más maravillosas que he conocido en toda mi historia. Carlos Davis fue una persona que llegó a no solamente a mi vida, sino a la vida de muchas personas en Medellín y en Colombia, en un momento muy difícil, en un momento histórico en el que teníamos una guerra donde todos los días a las 6 de la tarde teníamos que escondernos porque pues empezaban las bombas y empezaban los sicarios de Pablo Escobar a amedrentar a nuestra hermosa ciudad. Y en ese momento Carlos dictaba conferencias por todo el mundo y en una de esas conferencias que dictó acá en Medellín, nosotros buscando como un refugio espiritual y un refugio dentro de nosotros mismos, encontramos una información que nos permitió hasta hoy ser la luz que guía nuestro camino, ¿cierto? Porque nos enseñó a encontrar dentro de nosotros mismos la fuerza, la magia para avanzar, ¿cierto? Entonces creamos un grupo de personas que se llamó Grupo de Manos Unidas, y con el apoyo de Carlos logramos entrar a las cárceles y a las comunidades más necesitadas, madres cabezas de familia, misioneras de la Madre Laura que iban por todo el mundo. Bueno, en fin, fueron más de 20 conferencias y seminarios que se dictaron gracias a Carlos, que desde hoy, pues, desde hace tantos años no tenía oportunidad de volverlo a encontrar. Le doy las gracias por mí, por tanta gente que vi que creció maravillosamente después de que él nos entregó la información. Sí, ahora me encuentro con... Sí, realmente me estaba acordando ahorita que lo dices. De verdad que esa fue una época muy linda también para mí, porque cuando en el país había tanta desesperanza y había tanto miedo, con razón, porque era una época de una violencia absurda
y nosotros haciendo seminarios en los barrios más pobres de Medellín, yendo a lugares donde la gente ni siquiera se atrevía a ir, y con el grupo de personas llegando con esa información que, que, que nos ayuda a nosotros, porque también nos ayuda a abrir mucho nuestra propia vida, pero que tuvimos esa aventura de dar, de compartir, de tocar corazones y de sembrar esperanza. Y realmente la mejor forma de sembrar esperanza en sí mismo es comprometiéndose a sembrar esperanza en otros, porque la loca de la casa está ahí diciéndome, esto está terrible, eso está terrible, esto está terrible, pero si yo me enfoco en servir, en darle a otras personas y en encontrar personas que como yo comparten ese compromiso de no dejarse aminorar por el miedo, que es peor que las balas, hace una diferencia increíble. De verdad que gracias, porque fue una experiencia mágica en mi vida, Pablo. Gracias a ti, Carlos, porque realmente con tu valentía, porque en ese momento todo el mundo se estaba yendo y tú venías a Medellín de manera desinteresada, porque tú nunca cobraste un peso. Es más, ponías plata tuya para poder hacer ese dinero tuyo, para lograr ese objetivo, y eso es, tenemos una deuda de gratitud muy grande contigo. Dios te pague, te lo digo desde el corazón, porque no solamente lo que hiciste conmigo, sino lo que hiciste tú desde tu propio sacrificio por tantas personas que aquí lo necesitamos en ese momento. Esa fue una llama de esperanza que prendiste y nunca se ha apagado. Dios te pague, Carlos. Gracias. Bueno, en cuanto al tema de mi historia en los negocios, pues yo comencé con un sueño que, pues, como todo sueño es mágico, comencé a querer, pues, como a andar en los mismos caminos que de mi familia, de mi papá y de mis ancestros. Quería incursionar en el mundo de los negocios, y conocí un predio, una propiedad pequeña que veía que tenía posibilidades porque tenía una muy buena ubicación, que es una de las características que yo siempre busco en mis propiedades, que tengan buena ubicación, porque pues, la ubicación per se ya es una buena inversión. Ya ella sola va a reportar unos réditos muy importantes. Es sentarse a verla crecer, aunque no es solamente verla crecer, sino también darle valor agregado para que ella, pues, nos dé más réditos aún. Entonces, conseguí un dinero prestado que era muy poco, 5 millones de pesos en esa época, el equivalente como a decir que tal vez unos $10,000. Y yo mismo la arreglé, puse jardines, la pinté, le arreglé todos su parte hidrosanitaria y eléctrica, la decoré un poco y la logré vender por un valor triple de lo que yo la había comprado, ¿cierto? La compré por 5 millones, la vendí por 15 millones. En menos de un año tuve 10 millones de utilidad. Entonces, pues, ese negocio hizo que yo viera en ese nicho de mercado una oportunidad grande para mi vida, y en eso lo convertí. Después de ese negocio vinieron muchos negocios, no solamente de comprar y vender, sino también de intermediar, ¿cierto? Porque no solamente la propiedad raíz te genera dinero si es tuya, ¿no? De hecho, he participado en proyectos de intermediación para compañías muy importantes en Colombia, de inversiones en Llanos Orientales, en la costa y en Urabá antioqueño. Entonces, también asesoro algunas compañías de constructoras. Entonces, tenemos un grupo de personas que estamos ubicando predios con unas características específicas, y tenemos una base de datos de compradores que nos están buscando permanentemente. Entonces, en eso he ganado también
un buen dinero, pero realmente en las inversiones hipotecarias que yo he tenido es donde más dinero he ganado. Quiero contarles, por ejemplo, un caso particular. Yo compré un predio, entre otras cosas, otro de los criterios que yo defino claramente para la inversión es el origen de las propiedades. No le compro una propiedad a cualquier persona ni a cualquier empresa porque la esté vendiendo y porque tenga buena oportunidad, sino que también hay unas condiciones éticas fundamentales de las cuales nunca me salgo, ¿sí? Ujú. Y que recomiendo a la persona que vaya a invertir que no se salga de ellas, porque pues he visto situaciones difíciles a partir de saltarse ese criterio, ¿cierto? Eh, porque de lo que se trata es de cerrar un negocio en las mejores condiciones de equilibrio y de estabilidad. Yo compré a una organización muy importante en Colombia, le compré un predio marginal para ellos, pero para mí era un predio con unas buenas características. Ese predio lo compré hace 15 años en 90 millones de pesos. No sé en dólares en ese momento cuánto sería. Lo que quiero decir es que en este momento ese predio está valorizado precisamente porque yo veía venir lo que ya hoy en día es un hecho, que es el desarrollo. Y ese predio en este momento vale 38 mil millones de pesos, en eso está evaluado. Entonces, mire que en 15 años la valorización, la supervalorización que puede tener un predio, cuando uno tiene el enfoque y tiene la claridad de lo que está haciendo, el resultado es mágico. Bueno, pero paremos aquí un momentico, porque lo que yo Sí. quiero es que eso que tú lo cuentas tan natural, no lo expliques. Como cuando tú dices venía a venir, quiere decir que en ese Sí. momento tú ya viste el potencial del predio. Entonces ya nos habías hablado de la ubicación, nos hablas del origen del predio para no tener problemas. Y ahorita, en ese predio específicamente, ¿qué viste tú que las demás personas no veían? Bueno, primero que todo vi un visionario que fue a quien yo le compré el predio, ¿cierto? Que era una empresa muy, muy, muy importante, muy prestante, ¿ya? Entonces, el predio que yo compré, lo compré contiguo a las instalaciones industriales de una compañía muy importante. Entonces, bueno, si aquí ellos se ubicaron es porque tienen ya todo un estudio y toda una perspectiva, ¿cierto? Uh-huh. Pero fuera de eso, la perspectiva de región. Entonces yo me di a la tarea de investigar qué pasaba en la región y también he ayudado un poco a que pasen cosas en la región, ¿cierto? Porque entonces desde mi condición de líder que tú ayudaste a construir en mí, hombre Carlos, ya me ubico en la sociedad como una persona que quiero aportar en los procesos civiles y estoy permanentemente rodeado de personas, en tertulias y en organizaciones que propenden por el mejoramiento de las comunidades, ¿cierto? Entonces, he tenido la oportunidad de compartir mucho con las comunidades vulnerables, ¿cierto? Con las comunidades afro y con las comunidades indígenas. Entonces, a través de ellos se han hecho propuestas y se han ido, esa perspectiva se ha ido trayendo a tiempo real, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, ya hoy en día, la región donde está este predio, que es la región de Urabá, es una de las regiones más prominentes del país. Es una región cercana al mar, donde se están construyendo puertos, donde se están construyendo doble calzadas, donde el gobierno está invirtiendo en vías de desarrollo y en obras de infraestructura importantes. Es una región que queda contigua a Panamá. Bueno, unas características bien importantes, bien interesantes, y pues en el momento histórico que vive Colombia, y en esta burbuja, porque realmente también hay que entender que hay una burbuja y que tenemos que estar preparados para ella. Y las condiciones de valorización han sido exageradas. Ha sido una cosa
ha sido una cosa de locos. Bueno, pero Entonces hay que aprovechar de esto. genial. Mira, porque tú estás hablando, yo tenía un amigo muy rico, muy exitoso, que murió hace un par de años, una persona muy querida. Y él decía, pero no entiendo por qué la gente no entiende si es tan sencillo. Porque cuando tenemos un esquema de pensamiento, la lógica es distinta a las personas que no logran, que logran resultados diferentes. Entonces, para ti, el pensamiento que tienes es lógico y es absolutamente simple porque es lo que tú has vivido durante mucho tiempo. Pero yo quiero que me ayudes a desmembrar ese pensamiento. ¿Cómo le puedes decir a una persona que está en su trabajo o que tiene sus ahorritos o que está empezando porque tú tienes una visión increíblemente amplia y grande, trabajas con la comunidad, trabajas con tus negocios, ¿cómo le puedes decir a una persona qué es lo que puede hacer ella para empezar a cambiar esa visión y a ver lo que los demás no ven? Porque en últimas, por ejemplo, ese predio que nos contaste, el banco lo dio porque seguramente nadie veía la oportunidad que tú veías. Entonces, ¿qué le puedes decir a esa persona para ayudarle a entender esa lógica que tienes? Hombre, Carlos, es muy sencillo. Esto no es cuestión de científicos. Esto, pues, yo creo que es uno de los negocios más sencillos que se hacen a diario en el mundo entero. El negocio predial es uno de los negocios más grandes del mundo, en los que más dinero se invierte día a día en el mundo. Y no hay que ser un gran científico para comprar o para vender un predio. Es simplemente tener unos criterios básicos muy claros, ¿cierto? De trazabilidad del predio, de la perspectiva que pueda tener la región, de mis capacidades y mis condiciones en este momento, ¿cierto? Entonces, es que sueñen, que sueñen y que sepan que los sueños son mágicos y que son premiados con realidades, ¿cierto? Es que materialicen, que visualicen y materialicen, que se atrevan a dar el paso, es solamente eso, dar el paso. Claro, pero por ejemplo, tú cuando vas y compras esa propiedad que compraste, la primera propiedad que compraste, tú... Sí. Me imagino que tenías miedos y que era porque no sabías qué ibas a hacer y estabas pidiendo la plata prestada. ¿Qué hiciste para pasar esos miedos, para pasar esas inseguridades, para pasar esa falta de experiencia? Hombre, Carlos, uno a esa edad es muy osado. Ajá. Entonces, para mí, pues, no fue una experiencia traumática. Uh-huh. Primero que todo, porque pues yo a la persona que me prestó el dinero, yo le ofrecí una garantía que era sobre el mismo predio, uh-huh. ¿ya? Y le ofrecí un buen porcentaje de las utilidades. Entonces lo tenía bien motivado y estaba tranquilo porque yo sabía que en esa propiedad no se me había dado dinero, porque confiaba en mi capacidad de trabajo, porque confiaba en la calidad de lo que había acabado de elegir. Entonces, es un negocio de confianza. La economía en el mundo crece por la confianza. La base de la finanza a nivel mundial surgen de eso, de la confianza. Exacto. La confianza que da un Estado, ¿cierto? De la confianza que da el conocimiento. Y de la confianza que tengas tú también, porque pues hay que mirar dónde nacen mis confianzas y mis desconfianzas, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, es una experiencia personal, pero es una experiencia que hay que atreverse a hacerla, ¿cierto? Hay que dar el paso. Y sabiendo que puede haber inconvenientes, como los va a haber en todas las cosas que se hacen en la vida, pero es dar el paso e informarse, como tú dices, no es sencillamente, sino bueno, en dónde está el predio, qué va a pasar, cuál es el desarrollo que está ocurriendo alrededor, cuáles son las particularidades que ayudan o que limitan al predio, y desde ahí, y además, si es un buen negocio, como tú lo hiciste, utilizar la plata de otras personas a partir de haber construido una confianza y de ofrecerle un negocio a otra persona. Ahora, fíjate esto, tú me estás hablando ahorita
del futuro que hay en Colombia y de la burbuja. Y hay dos temas impresionantes, muy importantes. Cuando yo hablo con muchos colombianos, me están diciendo, no, es que, y trabajo también en México y un poco, es que en México están pasando un momento muy difícil en este momento de seguridad, parecido al que vivimos nosotros en el 88. Y la gente corre, ¿no? Por ejemplo, ahorita estábamos en el DF y la gente decía, yo no compro, están vendiendo muy barato porque va a haber un temblor aquí en México o porque la inseguridad. Entonces, ¿cómo cuando todos están hablando que el mundo se va a acabar, hablando de Colombia, ¿cierto? Que la paz y que las elecciones y que la economía y que todo eso, tú estás hablándome como si vivieras en otro país? ¿Qué es lo que tú estás viendo que no están viendo la mayoría de las personas? Yo vivo mi vida cada día, porque si no Ajá. puedo vivir ni el pasado ni el futuro. Yo puedo programar mi futuro desde el presente, pero lo que vivo es el día de hoy. Yo no puedo vivir el día de mañana, ni el de pasado hasta que no me lleguen. Entonces yo estoy viviendo, es mi momento. Y mi momento es el mío, ¿cierto? Porque si yo me pongo a vivir de lo que dicen las redes sociales, pues es que el negocio, el negocio de los medios es vender algo, Miedo, ¿cierto? vender miedo. Exactamente, exacto. No, hay quien vende esperanza, Sí, pero vender algo. sí, Entonces, lo mío es vivir lo mío, ajá. porque si me pongo a vivir la realidad de CNN pues respetando todos los medios que existen, eh, cada quien vende lo que hay para vender, ¿cierto? Yo en este momento estoy en Colombia, estoy en mi casa, eh, tengo una realidad que no la puedo desconocer, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces nos han vendido terremotos que nunca se han dado? ¿Verdad? ¿Cuántas veces nos han vendido infinidad de cosas que nosotros dejamos de vivir desde la paz y desde el amor por vivir el miedo de otro, o el miedo que otro vende? ¿Sí me entiendes? Ya. Después de eso, pues, me dediqué a vivir de esperanzas como las que tú nos vendiste hace 30 años. Entonces, viviendo de esa esperanza, vivo una vida llena de más armonía, más tranquilidad y más éxito. ¿Sí me entiendes? Entonces, Genial, exactamente, la mentalidad del inversionista, y tú que has escuchado mi podcast y los has escuchado varias veces, claro, ahora que está, pues, es no vivir el drama de otros, sino entender, bueno, cuáles son mis circunstancias y qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Y realmente lo que hace es todo lo contrario, es si todos los demás están en el drama, ¿cómo puedo yo sacar oportunidad de ese drama? ¿Cómo puedo enfocarme en buscar con determinación cuál es la oportunidad que hay en esa situación? Entonces, si todo el mundo está corriendo, es cuando hay más descuentos, es cuando hay más plazos, es cuando hay más oportunidades, porque en últimas esa es la mentalidad que me ayuda a mí a encontrar muchas posibilidades que los demás no ven. No, y lo que tú mencionas en la parte de la paz, porque si yo estoy comiéndome esos miedos que no tienen que ver conmigo, no estoy negando las circunstancias, porque hay que tener en cuenta las circunstancias y por eso Pablo hablaba de que hay que averiguar y hay que hacer la tarea de un inversionista. No se trata de ser, soy positivo y me mando al precipicio. Es el mirar cuáles son mis circunstancias y cuál es la información real, no la información desde los miedos o desde los dramas de que el mundo se va a acabar. Y el mundo se va a acabar, pero ¿cuándo? ¿En 100 años? ¿En 200? ¿En 1000? ¿Quién sabe? Hoy yo hago lo mejor que puedo hasta que pueda hacerlo. mira, si leemos la historia de las comunidades ancestrales, todas tenían el mismo temor de que el mundo se va a acabar. Y estamos hablando de hace miles de años, ¿cierto? Uh-huh. Las comunidades que hoy habitan las cimas de las más altas montañas, el Himalaya, el Cusco, la Sierra Nevada de Santa Marta, son alentadas precisamente por esos temores ancestrales que tenemos, ¿cierto? Pero no podemos dejar de vivir la realidad, irnos a vivir a un pico nevado, sabiendo que las playas están
a media hora, hermosas, espectaculares, porque el mundo se va a acabar. ¿Me entiendes? Entonces, Pero hermosa la metáfora que estás utilizando. Y eso pasa en todas las áreas de nuestra vida. Estamos dejando de ver las oportunidades y a mí me pasa, cada vez que yo hago un coaching con un estudiante, terminamos cayendo en cuenta que la oportunidad del estudiante en bienes raíces la tiene ahí, en sus narices. Es solamente que no la ve porque su enfoque es el miedo, es el no puedo, es el no tengo, es el no soy capaz, en vez de, como tú lo has mencionado hoy muchas veces, enfocarte en el sueño. Cuando yo me enfoco en el sueño, me enfoco en lo que quiero y no en lo que no puedo. Ayer alguien me estaba hablando, ay, es que yo quiero lograr esto, pero no tengo motivación. La motivación es, es absolutamente ridícula. Realmente lo que hemos logrado en la vida, que vale la pena, la mayoría de las veces lo hemos logrado totalmente desmotivados, porque estamos con una determinación de lograr algo. ¿Y qué importa si me siento mal, si me siento en ese día desmotivado? Esos son pensamientos de mente consentida e indulgente que no se enfoca en lo que es lo real, que es el poder personal que tengo yo de cambiar en cada momento de mis circunstancias y mi vida. Así las circunstancias no cambian, puedo cambiar lo que yo veo en esas circunstancias y empiezo a ver las oportunidades. Y eso es lo que hace la educación y eso es lo que hace el reunirme con personas que tienen esa visión y que en últimas pueden parecer para otros raras, pero en realidad son los que hacen la diferencia. Ahora, tú hablas de que el país, hay una burbuja. ¿Cómo te cuidas tú de la burbuja? ¿Cuáles son los criterios que tú tienes para invertir en una forma sana, sabiendo que los precios están inflados en muchas áreas del país? A ver, Carlos, existen pues algunas premisas y algunas máximas que usan los inversionistas en bolsa y en propiedad raíz a nivel mundial. Siempre dice, hay una que dice que donde alguien pierde, alguien gana. Uh-huh. ¿Me entiendes? Donde alguien está perdiendo, hay alguien, al otro lado alguien está ganando. Uh-huh. Donde cayeron los precios, los judíos, por ejemplo, con todo el respeto que me merecen, dicen que donde hay sangre, compra. Exacto. Sí, eso es un criterio muy extremo, crudo, pero muy real. Pero es cierto. ¿ya? Exacto, sí, exacto. Mira, te lo pongo de esta manera. Yo tengo un grupo de inversionistas europeos que en este momento están en Venezuela y que están comprando en Venezuela. Mira, a mí me ofrecieron hace más o menos un mes una persona que conocí en Venezuela. Yo tengo una fundación, yo albergo habitantes de calle y en este momento pues estoy albergando familias venezolanas. Uh-huh. Una familia que llegó de Caracas acá a Medellín y ellos pues tienen una casa en un buen barrio, como por decir algo, el barrio Laureles en Medellín, que es un barrio de estrato 6. Una casa que en condiciones normales puede costar más o menos acá en Medellín unos 800 millones de pesos o 1.000 millones de pesos, se consigue por 25, 30 mil dólares en este momento. ¿Sí me comprenden? Entonces, la oportunidad que puede que se demore 50 años como Cuba, quién sabe, pero pues hay cosas que hay situaciones en las cuales amerita que tu portafolio tenga inversiones de alto riesgo, ¿cierto? Uh-huh. Pero de alta rentabilidad, ¿ya? Porque no el portafolio debe ser de las mismas características, en corto plazo, pues de bajo riesgo, de alta liquidez y entonces estoy hablando de un componente que puede dar en el portafolio de alguien, ¿cierto? ¿Ya? Buscar en los sitios más deprimidos, en Europa, por ejemplo, miremos el Forex, miremos el refugio y las monedas, cuál es el negocio en las monedas, ¿cierto? ¿Ya? Después de tú haber hecho un análisis histórico del comportamiento de las monedas, los fondos de inversión se van a ver a las que tienen, que están deprimidas actualmente, pero que están próximas a salir, ¿cierto? Uh-huh. En este hay un componente de conocimiento e investigación que es muy importante.
No es invertir por invertir en cualquier parte sin saber, no. Hay que tener criterios. Si tienen los criterios, usted es un inversionista que va a ser exitoso. Pues fíjate que nosotros que tenemos los años suficientes, vimos la crisis de Colombia, las dos crisis, la crisis de seguridad que tuvimos, que fue terrible, y la crisis de la financiera con los UPAC, que fue parecido a la del 2008 aquí en Estados Unidos, que fue desastrosa para cientos de miles de familias en Colombia. Vimos la crisis de Argentina. Dos crisis grandes he visto en Chile cuando yo fui a Chile en esa época, ¿te acuerdas? En el 88, que no sé si alguna vez fuiste con nosotros a Chile. Un apartamento en el centro de Chile valía $10,000. Un apartamento increíble. Lo regalaban porque la situación económica de Chile era increíble. Oye, las tierras al sur de Chile las regalaban. Era porque la gente tenía todo ese miedo de que el mundo se iba a acabar. Y yo tengo amigos, y no sé si recuerdas a nuestra querida amiga Ángela Osa, que ella compró propiedades en Chile, en tierras en el sur de Chile, cuando en ese momento y ahora valen millones de dólares, porque compró cuando todo el mundo estaba vendiendo. Esa es una de las visiones del inversionista. Ahora hay que saber qué se compra, pero, y hay que asumir el riesgo el riesgo que se tiene. Yo no puedo meter mi portafolio en eso si es que realmente si es todo lo que yo tengo, pero sí abrir la mente a darme cuenta que cuáles son los miedos y cuáles son las oportunidades que realmente se tiene. Pablo, cuéntame, ¿qué le dirías a una persona que tiene su sueldo, que quiere invertir en bienes raíces y que está llena de esos miedos y está llena de esas inseguridades de cómo invertir? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Lo que hace la diferencia es el momento, es como vivo el momento, ¿cierto? Si no de todo me olvido del pasado, ¿cierto? Y visualizo el futuro. ¿Cómo me quiero ver en el futuro? Me quiero ver exitoso y me quiero ver próspero, pues así me visualizo en un buen carro, en una buena casa, con una familia alegre, feliz, y todo eso comienzo a materializarlo, casi que de dibujarlo, de escribirlo. Ese es el primer paso. El primer paso es empezar a escribir, a dibujar y a visualizar. Después de que tú tienes en la mente claras las cosas, automáticamente comienzan mágicamente a presentarse las cosas que tú pides. Porque tú dices, por ejemplo, yo quiero una propiedad que tenga un componente de crédito importante porque no tengo toda la plata, ¿cierto? Entonces, y la quiero cercana a mi casa porque no quiero moverme mucho, o quiero comprar en otro país donde esté la economía deprimida, pero necesito un contacto en ese país, y esas cosas te comienzan a aparecer, ¿ya? Esas diosidencias comienzan a suceder. Entonces, es eso, es ser consecuente con tus sueños, ¿cierto? Con cómo visualizas las cosas y empezar a todos los días a ponerle un ladrillito a ese sueño, ¿cierto? Y ponerle un plazo concreto, ¿cierto? Es fundamental, es decir, bueno, yo en tanto tiempo quiero cumplir este sueño con lo que tengo, ¿cierto? Pero si no tengo lo suficiente, entonces, ¿qué necesito y con quién tengo que asociarme para eso? Esa es más o menos una dinámica que yo hago con el proceso, pues, de adquisición de las cosas y las cosas que quiero. Exacto. Y el soñar, el creer en mis sueños, el comprometerme a hacerlo, a pesar de que va a haber problemas, porque en todos los sueños, los negocios son fáciles en las servilletas. En las servilletas es facilísimo hacer cualquier negocio. La vida real es mucho más desafiante, por fortuna, porque eso es lo que nos lleva a crecer. Pablo, ayer estaba leyendo un libro que me llegó, y había un párrafo que me impresionó, y es: todos cuando tenemos 20 años, 18 años, tenemos el sueño de hacer una vida diferente, de vivir una vida grande, de creer en nuestros sueños, de
de crecer en cada momento, y en algún momento empiezo a vivir mi vida y empiezo a vivir la vida chiquita, ¿cierto? Y a tener un empleo pequeñito, y a tener unas relaciones en las que apenas me siento cómodo, y a tener un nivel de ingresos que ni siquiera me satisface. Entonces, de tener un sueño grande, nos convertimos en vivir una vida mucho más chiquita de lo que podemos. Cuando tú ves a tus amigos, compañeros de tu contemporáneos, que están viviendo una vida pequeña con respecto a sus potenciales, ¿qué es lo que tú ves que ellos hicieron diferente a lo que tú hiciste? Carlos, yo creo que se quedaron en imágenes mentales de la infancia y no quisieron volar, definitivamente, ¿cierto? En eso tiene que ver también mucho la educación familiar, pero pues esa educación es un insumo que yo lo puedo modificar. En el momento que yo ya tengo conciencia y tengo la información y tengo el deseo de salir adelante. Yo no puedo quedarme anclado a lo que hicieron mi papá o mi papá o mi mamá por mí, o mi familia o la sociedad. Yo sé que tengo el potencial para ser yo soy un universo, ¿cierto? Entonces yo tengo el poder dentro de mí de hacer todas las cosas que quepan dentro del universo. Si yo tengo mi concepto del cosmos, de mí mismo, los tengo claros, yo sé de dónde vengo y para dónde voy. Yo no dependo del pasado, ¿ya? Yo dependo de la fuerza que le imprima a mi presente para obtener resultados en el futuro. Y eso es algo sabio. Yo cuando oigo una persona que no logra resultados, está haciendo la lista de por qué no logra resultados. Una persona que logra resultados se está enfocando en lo que puede hacer. Y tú hoy todo el tiempo nos has hablado de estar tú presente con lo que tú puedes, con lo que tú tienes, con tus propias circunstancias, porque en últimas es lo único que tenemos, y desde ahí, por fortuna, es todo lo que tenemos, y es el poder de transformar nuestras propias vidas y de transformar las vidas de muchas personas, porque ¿a cuántas personas has podido transformar tú con tu éxito financiero, Pablito? De verdad que es que podíamos hacer otro podcast sobre eso. ¿A cuántas personas les has ayudado a cambiar la vida? Porque tú te permitiste trabajar contigo, con tus demonios, con tus pasados, aprender a educarte financieramente, a educarte en tu pensamiento y hacer esa diferencia. ¿Cuántas personas has podido tocar tú? Hombre, Carlos, a ver, lo que pasa es que yo tuve la fortuna de haber vivido en la selva con una comunidad indígena en el Perú hace muchísimos años, y esa fue una experiencia supremamente enriquecedora. Entonces, eso me ha permitido a mí tener la parte humana muy ligada a la parte material. Entonces, yo no dejo de soñar, no dejo de hacer negocios, no dejo de ganar dinero, pero no me olvido de la gente, ¿cierto? No me olvido de que hay personas con necesidades, hay personas en la calle que no tienen la información y que están pasando por situaciones difíciles. Hay comunidades que necesitan ser apoyadas porque son nuestros ancestros, son nuestra sabiduría ancestral que está ahí, que está desapareciendo y que está siendo arrasada, ¿cierto? Entonces, yo creo que nosotros tenemos, creo no, sé que tenemos muchas dinámicas que cubrir. La dinámica personal es la número uno, que es tu ser. Tienes que sobrevivir, y la supervivencia tienes las herramientas para hacerla, para lograrla. Entonces, pero también hay que pensar en que la segunda dinámica, que es la familia, hay que pensar en ellos, ¿cierto? La tercera dinámica, que es la sociedad, la familia, la ciudad, también vivimos dentro de ella y no podemos olvidarnos de ella, ¿cierto? Pero todo esto está enmarcado en un contexto cósmico, ¿cierto? Entonces yo soy un ser, ¿ya? Un ser que tengo una misión en el planeta como tal. A mí no me mandaron aquí a conseguir dinero solamente, sino que me mandaron a ser feliz, ¿cierto? Y a ser feliz de muchas personas, impactando positivamente el medio en el que vivo. Entonces, cuando yo tengo claro todas estas cosas, Carlos, esa magia sé que no es mía, es una magia universal, que es gratis. Exacto.
y que está al acceso de cualquier persona en cualquier momento. Claro, por supuesto. La mesa está servida. Es para ti, es para el que quiera llegar a comer. Exactamente. La propia raíz no es para los ricos, no es para los pobres, no es para los bonitos, para los feos, no, es para ti, ve por ella. Exactamente. Ve por ella. Y los negocios, pues no solamente la propia raíz, los negocios, las oportunidades están servidas. Bueno, Pablo, fíjate que yo hoy iba a hablar de bienes raíces contigo. Hablamos un poquito de bienes raíces, pero hablamos con el filósofo que está detrás de todo, el hombre que en realidad dice Steve Covey que una victoria pública empieza con una victoria privada y en realidad todo comienza en el pensamiento. Pablo, bueno, muchas gracias, de verdad. Te voy a molestar después con otra entrevista porque en últimas nos has dejado iniciados con muchísimas cosas. Me gustaría que nos hablaras un poco del trabajo que tú has hecho con tus comunidades. Me gustaría que pues, tocáramos otros temas, que me hablaste de cómo se puede trabajar en alianzas comprando tierra en el desierto de Colombia o en un desierto en México también, haciendo alianzas y poniendo muy poco dinero para convertir esas propiedades después en predios muy valiosos. Bueno, muchas gracias, Pablo. Y lo último, ¿qué es si tú tuvieras un tablero para poner un aviso, una frase que todos leyéramos, ¿cuál sería? Cómprate a ti mismo. Exactamente, es hermoso, exactamente. Es que la gente no cree en mí. ¿Cómo van a creer en ti si tú no crees en ti? Empieza por creer en ti mismo. Y no importa que la loca de la casa te diga tú no vales, tú eres una porquería. La loca va a decir lo que va a decir, pero tú vas a creer en ti. La determinación, la fe, la fuerza es mucho más importante que la motivación. Bueno, te felicito por escuchar esto, por permitirte abrirte a personas tan maravillosas como Pablo, de verdad, que nos regala su experiencia de tantos años, su éxito, y te lo pone a ti para decirte, cree en ti, cómprate a ti mismo. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ti, Carlos, y a las personas que nos escucharon. Feliz día. Gracias por escuchar tu podcast, Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com. Conoce nuestros talleres de bienes raíces. Visítanos en Facebook y deja tus comentarios.